Buenos días, mi nombre es Jesús Israel Pérez Trinidad. Este es mi proyecto integrador de la materia de química. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que nos vienen y dice: ¿consideras que el carbono es de los elementos más importantes con el que cuenta la tabla periódica? Bueno, el carbono es uno de los elementos de la tabla periódica más importantes para los seres vivos, ya que conforman la base de la vida tal y como la conocemos. Esto es posible porque el carbono es capaz de formar una enorme variedad de compuestos químicos estables, razón por la que muchos los consideran el rey de los elementos químicos. El motivo por el que este elemento es tan importante lo encontramos en las propiedades físicas y químicas del carbono. El carbono es un no metal con número atómico 6 que se sitúa en el segundo periodo y en el grupo 14 de la tabla periódica. La mayor peculiaridad del carbono es que pueden unirse tanto a sí mismo como a muchos otros elementos químicos, de modo que llegue a formar más de 10 millones de compuestos. De todos estos, los más numerosos son los que forman junto al hidrógeno. De hecho, las combinaciones son tantas que incluso existe una rama de la química que estudia exclusivamente los compuestos del carbono y el hidrógeno, la química orgánica. También está cómo descubrirías las principales diferencias entre los elementos alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son hidrocarburos al igual que los alquenos, al igual que los alquinos. Los alcanos poseen enlaces sencillos. Los alquenos poseen entre dos de sus carbones enlaces dobles. Los alquinos poseen entre dos de sus carbonos enlaces dobles. Los alcanos, sus carbonos tienen hibridación sp3. Los alquenos, sus carbonos que sostienen el doble de enlace, tienen hibridación sp2. Los alquinos, los carbonos que sostienen el doble enlace, tienen hibridación sp. Los alcanos, su estructura general es R-H. Los alquenos, su estructura general es R-CH igual a CH-R. Y los alquinos, su estructura general es R-C igual a C-R. También otra diferencia que tienen estos elementos son los que los alcanos tienen terminación en su nombre ano, los alquenos tienen terminaciones en sus nombres enos y los alquinos tienen terminación en sus nombres ino. Los alcanos, su clasificación es lineal y ramificados, al igual que los alquenos y al igual que los alquinos. Los alcanos llevan a cabo reacciones de sustitución de hidrógeno. Los alcanos llevan a cabo de reacciones de adición y los alquinos llevan a cabo reacciones de adición. Los alcanos son conocidos como parafinas, los alquenos conocidos como olefinas y los alquinos conocidos como compuestos acetilénicos. ¿En dónde podemos encontrar ejemplos de la química orgánica? La química orgánica o química del carbono se ocupa del estudio de los compuestos orgánicos, que son los que se componen de átomos de carbono e hidrógeno, a menudo que combinados con otros como oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, hierro, magnesio, cloro y otros, por ejemplo, etanol, etilamina y nitroetano. Algunos de los ejemplos donde los podemos encontrar serían en los medicamentos y farmacéutica, la industria del plástico, detergentes y productos de limpieza, los abonos químicos, las fibras textiles, colorantes, resinas, barnices, la industria del caucho, los cosméticos y cosmecéuticos y los perfumes. ¿Qué beneficios y contras podemos encontrar en los hidrocarburos? Los hidrocarburos, que son el petróleo y el gas natural, se formaron hace millones de años y se encuentran alojados en profundidad en el subsuelo terrestre. Llamados así por su composición molecular del hidrógeno y carbono, son las fuentes de energía no renovables
más demandadas en el mundo. En general, la tecnología actual ofrece muchas facilidades para su extracción, que serían las ventajas. Fuente de energía accesible de forma continuada, las gasolinas y gasoleos son accesibles por doquier para el transporte. Muchos de los productos de nuestro entorno provienen del petróleo, plásticos, cables, polímeros, fertilizantes, tejidos, zapatillas, etc. Y la existencia de gran cantidad de reservas, por lo que es una energía abundante. Esas serían las ventajas de los hidrocarburos. Y algunas desventajas serían la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, reservas. La gran cantidad de reservas existentes son mucho mayores que la capacidad del planeta para absorber las emisiones. La quema de petróleo evita la posibilidad de fabricar otros bienes. Coste de oportunidad. En vez de su uso como combustible se podría utilizar para producir bienes. Es una energía importada de terceros países. Hay una gran dependencia de este recurso. ¿De qué manera se llevan a cabo las oxidaciones? Bueno, la reacción química que se produce cuando una sustancia entra en contacto con el oxígeno o cualquier otra sustancia oxidante, su iniciación es la presencia de factores externos como luz, altas temperaturas y presencia de iones metálicos. Eso da inicio al proceso de oxidación. La propagación, por eso esta fase está conocida. Cuando mayor es el consumo de oxígeno, mayor es la formación de peróxidos y de nuevos radicales libres. Y esa es la fase de propagación. La fase de terminación, los compuestos peróxidos e hidroperóxidos son moléculas muy inestables que se degradan fácilmente en aldehídos, cetonas, alcohol, entre otros. Es en esta fase que se generan los aromas y sabores desagradables en los alimentos cuando estos ya se están oxidando. ¿De qué manera promoverías fomentar el interés en la química de los grupos de alumnado a nivel bachillerato? Pues el auge de las tecnologías permite a las personas que los enseñan llegar a los estudiantes con recursos dinámicos y didácticos como imágenes, videos y diapositivas, en los que se enseña la química y la biología con procesos de simulación en 3D, y así podemos contextualizar el aprendizaje para que esto no se quede solo en el conocimiento, sino en una práctica real. Bueno, este es mi proyecto integrador. Hasta luego.